Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de los tipos de relaciones en las bases de datos. MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional. Aquí podemos ver, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional. ¿A qué se refiere con esto? Esto significa que los datos que se almacenan en tablas, estas están relacionadas entre sí por medio de claves. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos tablas, la tabla vendedor y la tabla ventas. Estas dos tablas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, podemos ver, esta tabla vendedor tiene tres columnas. Esta columna primera que se llama ID-vendedor, esta otra columna que se llama nombre y esta otra columna de la cantidad de ventas. Claro que darle estos nombres en la base de datos, por ejemplo, estar en el gestor de base de datos, por ejemplo, MySQL, y darle un nombre así a la columna es incorrecto, no, o sea, hay ciertas reglas para poner el nombre de las columnas, pero vamos a imaginarnos que nosotros tenemos las tablas y que después vamos a ingresar esos datos en el programa de base de datos. Entonces, tenemos esta tabla vendedor y aquí podemos ver que esta tabla tiene un identificador que es ID-vendedor. La ID del vendedor o la ID de cualquier otra tabla, por lo regular debe de ser seriada, ¿sí? Y debe de ser un valor, como la misma palabra lo dice, ID identificador, o sea, va a identificar a cada registro. Entonces, no puede haber un vendedor que tenga la misma ID. Aquí podemos ver que todas las ID son diferentes y están seriadas de uno en uno, ¿sí? Los nombres se pueden repetir, no importa. Aquí no hay ningún nombre repetido, pero sí se pueden repetir. De igual manera, la cantidad de ventas se puede repetir. Entonces, ¿en qué están relacionadas la tabla vendedor y la tabla ventas? Si nos fijamos aquí en la tabla ventas que tiene 6 columnas, 2, 3, 4, 5, 6, vemos aquí que la sexta columna tiene esta columna se llama ID-vendedor. O sea que esta columna, aquí podemos ver que se está refiriendo a la tabla vendedor. Quiere decir que si nosotros capturamos la ID de un vendedor, esta ID del vendedor tiene que existir en la tabla vendedor, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí la tabla ventas, la ID de ventas, la 100, 101 y 102, podemos ver aquí que estas tres ventas fueron hechas por el vendedor 1. Aquí podemos ver la relación entre las dos tablas. Si nosotros pusiéramos la ID del vendedor, de un vendedor que no exista, vamos a poner que ponemos la ID 4000, pues ese vendedor, esa ID de vendedor no está en la tabla vendedor, entonces ahí ocurriría un problema. Tenemos que ingresar la ID del vendedor de un vendedor que ya exista en la tabla vendedor, que ya haya sido registrado anteriormente. De igual manera, podemos ver que la ID de venta 103 y 104 fue hecha por el vendedor 5, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que están relacionadas. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, con los tipos de relaciones. Hay varios tipos de relaciones, ¿sí? Hay relación uno a uno, lo podemos especificar así, relación uno a varios o uno a muchos y relación varios a varios o muchos a muchos. Aquí lo podemos ver. Relación uno a uno. Con la relación uno a uno, aquí vemos que tenemos dos tablas, una tabla llamada clientes, que de igual manera tiene su identificador que se llama ID-cliente, y sus valores son diferentes. No puede haber un cliente que tenga la misma idea de otro cliente porque no habría manera de identificar. Entonces, aquí podemos ver que la tabla clientes está relacionada con la tabla dirección de clientes. Está relacionada mediante la ID-dirección. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, en el cliente 1 la dirección 200, ID de dirección, o sea, ID-dirección, el valor de 200, vemos que ese valor de 200 se encuentra registrado en la tabla de dirección de clientes. Entonces, aquí podemos ver que la ID de dirección 200, pues tiene esta dirección que está aquí, ¿sí? Entonces vemos que están relacionadas. Estamos ingresando ID-dirección, o sea, un número de un ID de dirección, un número que ya ha sido anteriormente registrado en la tabla de direcciones de clientes. Entonces, la relación uno a uno se refiere que un registro, o sea, un registro se refiere a
un dato que nosotros hemos ingresado. Por ejemplo, un registro de una tabla se asocia a uno y solo a un registro de otra tabla. Este tipo de relación no es muy común. Por ejemplo, aquí podemos ver que solamente un cliente puede tener una ID de dirección. En este tipo de relación uno a uno, un registro de una tabla se asocia a uno y solamente un registro de otra tabla. Por ejemplo, un cliente de la tabla clientes solamente está asociado a una dirección de la tabla de dirección. O sea que aquí podemos ver que es una relación uno a uno. Este tipo de relación no es muy común. Ahora, tenemos la siguiente relación uno a varios. Tenemos aquí estos alumnos, son 8, a esto lo vamos a conocer como muchos o varios, y tenemos aquí a un grupo, ¿sí? En este tipo de relación, un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. Vamos a suponerlo de esta manera. Vamos a suponer que estamos creando dos tablas, una tabla llamada alumnos y que hicimos 8 registros, o sea, registramos a 8 alumnos, aquí los podemos ver. Y en la otra tabla llamada grupos, registramos a 3 grupos, tercero A, tercero B, tercero C, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que tomamos un registro de esa tabla al grupo, tomamos al grupo tercero C. Bueno, ese grupo tercero C puede estar asociado a uno o varios alumnos. Es decir, que un grupo puede tener a uno o varios de estos alumnos, o sea que es una relación de uno vendrá siendo este grupo, uno a muchos o uno a varios, pero un alumno no puede estar en más de un grupo, pero un grupo sí puede tener a más de un alumno. Es decir, un registro, una tabla, en este caso tercero C, se puede asociar a uno o varios registros de la otra tabla, o sea que un grupo se puede asociar a uno o varios alumnos, ¿sí? Aquí podemos ver cualquier alumno, es decir, cualquiera, puede ser uno o todos, o sea, muchos, pertenece solo a un grupo, ¿sí? Como les acabo de decir, por ejemplo, este alumno puede pertenecer a tercero C, también pero quizá este puede pertenecer a tercero A y este a tercero B y así, ¿sí? Entonces, pero un grupo puede pertenecer a a estos 4 y a uno o a varios, a 2, a 3, a 4. Ahora, relación muchos a muchos. Aquí vamos a suponer, tenemos dos tablas. Tenemos una tabla de maestros, una tabla llamada maestros que tiene a 4 maestros registrados. Y tenemos otra tabla llamada grupos que tiene a 3 grupos registrados. Una relación muchos a muchos. Mírenlo de esta manera. En una universidad o en una preparatoria, por ejemplo, hay maestros, vamos a poner, un maestro puede dar en varios grupos, ¿sí? De igual manera, en un grupo pueden entrar varios maestros, o sea, se van rolando, entra un maestro, llega otro. Entonces, por ejemplo, en la universidad suele más ocurrir en un bachillerato que estás tú en el salón de clases y, y llegan diferentes maestros a diferente hora, ¿sí? O sea, aquí que podemos ver que mm, cada registro de la tabla maestros, por ejemplo, tenemos esta tabla, vamos a suponer que que creamos la tabla con 4 maestros. Bueno, cada registro, es decir, cada maestro puede estar asociado a varios registros de la tabla grupo. O sea que, vamos a poner el maestro 1, aquí podemos ver que está relacionado con el grupo primero A y con el grupo primero B. El maestro 2 está relacionado con el grupo primero B y con el grupo primero C. El maestro 3 está relacionado solamente con primero A. Y el maestro 4 está relacionado con primero B y con primero C. O sea que cada registro de la tabla maestros y cada maestro está asociado a varios registros de la tabla grupo. Es decir, cada maestro está asociado a varios grupos. Y de igual manera, cada registro de la tabla grupo, es decir, cada grupo puede estar asociado, puede estar relacionado con más de un registro de la tabla maestro, es decir, con más de un maestro, ¿sí? Entonces, si tenemos la tabla maestros, vemos que este maestro está relacionado con 2 registros de la tabla grupos, con primero A y con primero B.
Este otro maestro está relacionado también con dos registros de la tabla grupos, con primero B y con primero C. Ahora, yéndonos a la tabla grupos. La tabla grupos. El grupo primero C está relacionado a dos registros de la el grupo primero C está relacionado a dos registros de la tabla maestros, al el maestro 2 y al maestro 4. Aquí podemos ver, ¿sí? El grupo primero B está relacionado al maestro 1, al maestro 2. Está relacionado con dos registros de la tabla maestros. El grupo primero A solamente está relacionado con el maestro 3. O sea que aquí podemos ver que es una relación de muchos a muchos o varios a varios. Entonces, ahorita simplemente es la explicación resumida, pero luego en MySQL voy a crear ya las tablas con diferentes tipos de relaciones, ¿sí? Estén muy atentos en el curso, va a haber videos constantemente. Entonces, en mi canal, no lo olviden, listas de reproducción, curso de MySQL desde cero. Nos vemos ahí.